Adri con la clase de hoy. Oramos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque un domingo más podemos estar acá, si bien a distancia, pero juntos para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender y para reunirnos entre nosotros y escuchar lo que tienes para decirnos a través de Adrián. Te pido que bendigas a Adrián, que le dé que le dé las palabras y que a nosotros nos des el entendimiento para entender lo que él va a decirnos. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar quiero decirles que tres capítulos que tocaron, la realidad es que no son tres capítulos con solo nombres, son tres capítulos que son bastante abundantes, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible y que todos nos llevemos algo más allá de mucha información. Solamente a modo de repaso para recordar un poco, porque este contexto es importante en este caso de los capítulos. La semana pasada con Marcelo Vera habíamos hablado básicamente de 3 puntos, y si algunos los recuerdan, aunque no sea en orden, estaría bueno desmutearse y que si lo recuerdan lo puedan decir, o si lo escribieron, por supuesto, mejor todavía, ¿no? 3 puntos, eran muy sencillos, ¿eh? ¿Quién se acuerda uno, aunque sea? ¿Nadie se acuerda uno? Empiezo a tirar. Uno era. De la piedra, de que las piedras también, los que ponen piedra también tenían como valor. Sí, exacto. Uno Todo era. servicio vale. Estábamos hablando del servicio y él habló de 2 puntos ahí en el servicio. Bueno, uno era planificar obras de fe, no sé si recuerdan, era que ponían piedra sobre piedra, cada uno construía frente a su lugar donde estaba, pero que también esa construcción llevaba a que tener un muro alto y grande. No sé si recuerdan que era grande, porque el pueblo no era tanto para la dimensión del muro, pero la fe de ellos, o la fe de Nehemías en este caso, superaba que la obra iba a ser grande. ¿Sí? También hablamos de que tendremos oposición, ¿no? Eso es más que importante. Sabemos que en nuestra vida cristiana, en nuestro camino, diario andar, vamos a querer hacer las cosas bien y seguramente tendremos oposición. Y este lo dejé para el final, aunque fue el primero que dijeron, hablaba de la no distracción. ¿Sí? No sé si recuerdan, él habló de no distraerse y de enfocarse. Tenía oposición a través de distintas personas que no vale la pena nombrarlo ahora, pero sí recordar que se oponían mediante acciones o mediante cartas y no lo dejaron de hacer, aún habiendo terminado el muro, pero él se enfocó y no dejó de construir en el momento que estaba construyendo y no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Por lo cual, ahora viene el capítulo 8 y en esa no distracción, que es más que importante, ahí en los versículos, no quiero leer todo porque son 3 capítulos, pero sí vamos a leer algunos versículos. Y a ver, le pido a Kurt que pueda leer capítulo 8, versículo 1 al 3. 8, Vale, 1 al 3. dame un segundo. Y después le pido a Abby que pueda leer del 6 al 9, ¿sí? Seguido de Kurt, Abby del 6 al 9. Reina Valera, La que quieras vos, no hay problema. 1 al 3. En aquel tiempo, espera, en aquel tiempo dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes. Esto no es, ¿no? Es capítulo 8, ¿eh? Nehemías 8, 1 al 3. Perdón, estaba leyendo en Jeremías. Un segundo. Ahí está. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley y de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender.
y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. 1 a 3, eso. ¿Hasta cuánto? Del 1 al 3. Avi, del 6 al 9. Ok. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetal, Jodías, Maesías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías, hacían entender al pueblo de la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo llorará oyendo las palabras de la ley. Excelente. Ahí, en lo que leímos, solo en lo que leímos hay muchísimo para sacar, pero vamos a extraer solamente algunas cositas nada más. El pueblo había terminado en el día 52 el muro, ¿sí? Esto era aproximadamente el primer día del mes, faltando 6 días para el mes de Liu en el que estaban ahora. Y algo importante era que en menos de 6 días, habiendo terminado el muro, el pueblo se planteó una situación. Dice que se juntaron en la plaza, estoy parafraseando lo que leímos, se juntaron en la plaza y Esdras, ahí es la primera mención de Esdras en el libro de Nehemías, ¿sí? Del momento en que Esdras había estado en la obra, de que había llegado del exilio, hasta el momento que que Nehemías lo nombra para el servicio, en particular para el servicio. Esto no significa que el servicio no se estaba haciendo, sino que en este acontecimiento particular, Esdras es llamado para leer el libro. Evidentemente, la situación era que se hacían los servicios, pero que el libro, estamos hablando de la Torá en este caso, no se leía. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el pueblo llamado, y ahí si vamos al capítulo 7, en los versículos finales, el versículo 66, más o menos se nos relata, 66, 67, se nos relata cuánta gente era este pueblo, ¿sí? Que eran como un solo hombre. El sentido es como en un mismo sentir. Y había mujeres y hombres, y aunque no se los nombra, también había niños, ¿sí? Y estaban ahí en la puerta del agua, y estaban estos casi 50.000 personas, reitero, porque era todo el pueblo, estaban allí escuchando lo que se leía. Es asombroso la cantidad de tiempo, ¿no? Porque se leyó el libro de la ley, se leyó durante 6 horas, ¿sí? Durante mediodía se leyó desde la mañana desde el alba hasta el mediodía, se leyó el libro de la ley. Es llamativo que la gente estuvo ahí atenta, y ahí vamos a hablar de algunos puntos, estuvo atenta. Y vuelvo, solo habían pasado 6 días de haber construido el muro. Si nos vamos a Esdras, pensamos en esta situación, alguna situación muy similar, que fue la situación en la que habían construido el altar, ¿sí? Y empezaron a oficiar y cantaron y alabaron a Dios. En una situación muy similar, alrededor de entre 10 y 13 años posterior a esa situación, es que el pueblo de Israel se junta como un hombre y escuchan hablar como un solo hombre, vuelvo porque es importante la situación, del libro de la ley. Esdras solamente leyó, ¿sí? Solamente leyó, no es que hubo un comentario en este caso, no se nos nombra esto que hubo un comentario, sino que solo leyó. Lo único particular en todo esto fue que había un grupo de personas
que lo acompañaba, pero había un grupo de levitas que estaba entre en medio del pueblo, haciendo dos cosas. Según el versículo 7 se nos relata que estaban traduciendo, la forma es que lo que dice el versículo 7 es que estaban traduciendo. La realidad es que no todos hablaban hebreo, ya muchos habían perdido la lengua original del pueblo y hablaban la mayoría arameo. Entonces, ¿qué hacían? Traducían del hebreo al arameo. En segundo lugar, la situación era que le daban sentido a lo que estaban leyendo o escuchando leer. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Algunos comentaristas lo que dicen es que como que hacían las pausas o los cortes de la lectura para que el pueblo pudiese entender. ¿Sí? Estas eran las situaciones particulares de que estaba en esa gran y enorme reunión. Ahora, yo quisiera que esta mañana podamos ver algunos temas. En primer lugar, esto es el comienzo de un avivamiento para el pueblo de Israel. No fue el primero, pero fue el comienzo de un gran avivamiento para el pueblo de Israel. El pueblo se movilizó y se puso bajo la mano de Dios, se puso y confió en Dios para poder generar esta situación. Y en esta situación lo que hizo, quiero poner, yo le pongo habitualmente nombres o le pongo puntos, y se me ocurrió pensar en estos 3A, ¿sí? De este avivamiento 3A. La primera fue la actitud que tuvo el pueblo, la segunda fue el ánimo que recibió el pueblo, y la tercera fue la activación del pueblo a hacer algo, ¿sí? En la actitud vemos ahí en los versículos, como leímos recién, del 1 al 3 y del 6 al 9, y en el versículos 4 y 5 también se nos nombran en forma particular qué es lo que pasó, pero dice que estaban como un solo hombre. Esto es importante, estaban unidos escuchando la palabra de Dios. Hoy en esta mañana estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Abriendo la palabra de Dios, y a veces no entendemos las circunstancias. El pueblo había pasado mucho tiempo sin leer la palabra de Dios. Y en ese tiempo escucharon y abrieron la palabra de Dios y la leyeron. En segundo lugar, bendijeron a Dios, ¿sí? Primero Esdras y después el pueblo. Ahí cuando leemos en el versículo 7, si no me equivoco, el 6, que ellos, no solo Esdras primero, sino que también el pueblo, bendijeron a Dios y dijeron amén, amén. En tercer lugar, se humillaron y adoraron. Miren lo que les significó a ellos estar lejos de la palabra de Dios, estar lejos de la ley de Dios y volver a reencontrarse. Y la actitud que asumieron fue humillación y adoración. Sin duda, nosotros tenemos la facilidad de que cada día, no solamente tenemos a través de la oración contacto con Dios, sino a través de su palabra, y a veces lo tenemos casi como en poco, y qué tan importante fue para el pueblo, y qué tal cambio produjo en ellos. En tercer lugar, el pueblo estaba atento, ¿sí? No había micrófonos, está bien, no había un gran parlante que se escuchara y que se enfocara. No había una pantalla que el texto estuviese pasando y que todos lo pudieran leer o seguir de alguna forma didáctica. Solamente estaban leyendo y solamente estaban escuchando lo que decía Esdras y que los traductores transmitían. En cuarto lugar, se pusieron de pie. Ahí en el versículo 8 se nos habla que se pusieron de pie ante la lectura de la palabra de Dios. Esto nos habla de reverencia, aunque quizás nosotros pensamos que la reverencia es inclinarse, justamente ellos, por respeto, se pusieron de pie. Evidentemente, para los israelitas fue un momento muy especial. Y la palabra de Dios, cada vez que la abrimos, es un momento especial. En quinto lugar, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Si hay algo que los llevó no solamente a ponerse en pie y a reverenciar a Dios, no solamente a unirse, no solamente a estar atentos, sino que se dieron cuenta de cuán lejos habían estado de la palabra de Dios. Y lo que los llevó, el primer sentimiento, gran sentimiento, y esto fue por lo que nos dice el versículo 7, en su gran mayoría estaban llorando, ¿sí? Estaban llorando, y el lloro hacía que ellos se dieran cuenta de que estaban
lejos y cuán lejos estaban de la presencia de Dios. Pero no todo estaba perdido. Así como los levitas hacían entender al pueblo la ley, aproximadamente por lo que se nos dice ahí, eran unos 13 hombres que estaban dispersos en medio del pueblo y que ponían sentido a esta traducción para que puedan comprender. Esto les llevó a darles ánimo, ¿sí? Ahí en el versículo 9 dice que Nehemías, desde Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Y esto nos habla de que a pesar de que podamos estar lejos de Dios, a pesar de que podamos no haber estado cerca por mucho tiempo, Dios, que siempre nos quiere hablar, siempre nos tiene algo para decirnos, a pesar de nuestra angustia por no haber estado cerca de Él, cuando reconocemos el no haber estado cerca, recibimos ánimo. En este caso fue a través del mismo, de Nehemías, pero también de los levitas y de Esdras, y que recibieron ánimo para entender de que Dios tenía algo importante para decirles. En esta situación es que recibieron ánimo. Ahí versículo 10 nos dice que les dijeron: bueno, ahora vayan, una vez terminado esto al mediodía, ya al mediodía, ahora vayan y hagamos fiesta. Coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado. Esto nos habla de que era un día de alegría, ¿sí? Más allá de la situación, de reconocer lo que estaba pasando dentro de cada uno de ellos, de la situación de reconocimiento de que habían estado tan lejos de Dios. Era un día de alegría, un día de fiesta, un día de gozo. ¿Por qué? Porque otra vez se habían acercado a la presencia de Dios y otra vez habían escuchado su voz. Qué tan importante es esto, ¿no? Y lo segundo que nos habla de esto es que la comunión. Ahí en el versículo 10 nos habla de que compartan con quienes no tienen nada, compartan nada preparado, compartan algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un día de comunión, de que todos podamos disfrutar. Y que bueno, ellos disfrutaron ese día y sin duda Dios les habló y Dios les mostró, porque era un día santo, ¿sí? El versículo 10 vuelve al ánimo y dice: no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Un versículo precioso. Si hay algo que podemos darnos cuenta de que en la presencia de Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando le reconocemos, ese reconocimiento para Dios, ese gozo para Dios es nuestra fuerza. Que Dios esté contento, alegre, gozoso por nosotros, por reconocerle, para nosotros es nuestra fuerza. Qué bueno que es saber de que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede dar ese reconocimiento de parte de Dios y esa fuerza de parte de Dios. El versículo 12 habla de que todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Es hermoso ese versículo, el versículo 12, en el final, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué bueno que es terminar después de un mensaje, después de un tiempo de escuchar de la palabra de Dios, estar gozoso porque hemos entendido lo que Dios nos ha enseñado. No importa quién era el orador, no importa si era Esdras mismo, porque solamente estaba leyendo, no importa en esta actualidad quién sea el que esté hablando, sino que el haber escuchado la palabra de Dios les trajo gozo y porque habían entendido lo que habían escuchado. Así como hablamos de la actitud del pueblo y del ánimo que recibió el pueblo, hablamos de que el pueblo se activó. Ahí en el versículo 13 dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito, miren esta situación, hallaron escrito en la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén,
diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo y olivo silvestre, y arrayán, y palmeras, y todo árbol frondoso, para que los tabernáculos, como está escrito. La primera situación es que ellos, otra vez al día siguiente de esta situación, que la mente fue muy importante, se volvieron a reunir. Miren el deseo que tenían de volver a escuchar la palabra de Dios. Y cuando Esdras volvió a leer, y hallaron escrito que era el momento, la situación es que era el momento, era el tiempo de esta fiesta. Ahí en el día primero que se juntaron, el pueblo de Israel recordaba la fiesta de las trompetas. Y seguido de esto, recordaba la fiesta de los tabernáculos. Esto ya lo habíamos hablado en otra situación con Esdras, y te habíamos hablado también con algunos de los profetas cuando hablamos. Era la situación de que el pueblo se dio cuenta de que era la fecha, era el tiempo, era el momento de poder celebrar la fiesta de los tabernáculos, y al no tener práctica en todas estas cosas, se habían olvidado. Ahora, el pueblo no tomó la actitud de decir, uy, qué lástima, qué macana, qué tontos que fuimos, ¿por qué no lo hicimos? Sino que miraron hacia adelante y dijeron, bueno, Dios nos mostró que es el momento ahora. Y se levantaron e hicieron lo que tenían que hacer, ¿sí? Y comenzaron a armar la fiesta. Era una fiesta de 8 días en la que se celebraban, y solamente para recordar, la fiesta de los tabernáculos era recordar lo que habían vivido en el desierto, el pueblo de Israel, y armaban una especies de carpas o especie de lugares donde poder estar adentro para poder reposar y para poder sentir lo que habían sentido sus padres en el desierto, y darse cuenta de lo que habían vivido y de dónde lo había sacado Dios y cómo Dios los había cuidado y mantenido en el desierto. Era una fiesta solemne esta, era una fiesta que estaba fijada, y que cuando leyeron se dieron cuenta que no la habían cumplido y era el momento de hacerlo. Y por eso este tercer punto, que se activaron. Ellos hallaron escrito esto, lo escucharon y al instante obedecieron y fueron, como dice el versículo 16, y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza, en la puerta de las aguas, y en la plaza, en la puerta de Efraín. Y dice versículo 17, miren de nuevo, así como el capítulo 8 del versículo 1, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día, no habían hecho así como los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Otra vez, vuelven a comprobar cuán bueno es estar cerca de Dios, cuán maravilloso es comprobar y hacerle caso y obedecerle. Miren qué ejemplo de regocijo al obedecer a Dios. Se dieron cuenta de que habían desobedecido, de que hacía mucho tiempo que no habían hecho algo como esto. Quizás algunos traductores, algunos comentaristas lo que refieren es que no había pasado nada desde el tiempo de Josué hasta ese momento, ¿sí? De hecho, en Primera Crónica se nos relata algún momento en que se celebró esta fiesta, y en algunos otros pasajes también se nos muestra que se celebró esta fiesta, ejemplo en el libro de Esdras. Pero más allá de eso, ellos comprendieron de que era importante realizarlo, ¿sí? Y de la forma que se había hecho, miren esto, porque ese es el significado de que de los días de Josué que no se había hecho. De la forma que se había hecho es que no se había hecho esta fiesta. Esto nos lleva a pensar a veces que la rutina, la forma y todo lo que hacemos, lo rutinario, a veces pierde el sentido de lo que realmente es el culto a Dios, es decir, el culto que rendimos a Dios. A veces no solamente nos pasa a nivel personal, en un devocional, que decimos, bueno, me levanto, tengo que leer en 5 minutos algo, lo leo, me lo llevo, uy, qué bueno, ya cumplí, y en la noche también me vuelvo a sentar y estudio algo, leo 2, 3 capítulos, lo cierro y digo, ya está, cumplí hoy también, qué lindo lo que aprendí, y en la rutina perdieron el sentido de lo que significaban las cosas. Y el pueblo otra vez, evidentemente, apartó realmente el tiempo, pensó, consideró e hicieron
algo que no era muy diferente a lo que venían haciendo o lo que hacían mucho tiempo antes, sino que solamente lo hicieron y con sentido, pensando en lo que estaban haciendo, no pensando en otras cosas, no distrayéndose, sino pensando en lo que estaban haciendo. Y dice el versículo 18, dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día de la fiesta esta, cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Otra vez, se dieron cuenta de la necesidad de estar cerca de Dios, se dieron cuenta de que era importante estar cerca de Dios y escuchar su voz y obedecerle. Y no perder el sentido de lo que estaban haciendo, no cumplir un tiempo o un momento, sino hacer lo que Dios les había mostrado. En primer lugar, hablamos de un avivamiento y ahora vamos a hablar de un arrepentimiento. Y ahí vamos al capítulo 9, ¿sí? Me acompañan ahí a leer en el versículo 1 al 3. Le pido a Zulma, si me puede acompañar, a leer en el versículo 1 al 3 del capítulo 9. El día 24 del mismo... Perdón, estaba escuchando mi eco. Oh. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Bien, es interesante, habían pasado de esta fiesta, del día primero que habían leído el libro de la ley, habían pasado 23 días, ¿sí? El día 24 del mes, algunos dicen que esto fue entre el 1 de octubre, el 8-1, esto es esta situación. Y esto nos va llevando a pensar en algo. Primero, vamos a ir pensando en una escalera, ¿sí? Primero se dieron cuenta dónde estaban, y así como iban dándose cuenta, se iban dando cuenta de todo lo que ellos estaban lejos de Dios y cuánto mal habían hecho, pero así como iban descendiendo en esa escalera, también iban ascendiendo en la comunión con Dios, ¿sí? Piensen en esta situación, vuelvo. Estas personas se dieron cuenta de que habían descendido, se habían alejado de Dios, iban como descendiendo, pero así como iban humillándose, también iban creciendo en la comunión, en la relación con Dios. Este segundo punto era el arrepentimiento, que los llevó también a una alabanza. Y pensando en esto, fíjense el orden que se escribe ahí en el versículo 2. Primero que apartaron, es decir, que se habían apartado de los extranjeros, es decir, de la descendencia de los extranjeros. ¿Sí? Habían sacado a aquellos que no eran del pueblo o que no estaban del pueblo y que se habían mezclado. En segundo lugar, que estando de pie, confesaron, en primer lugar, sus pecados y luego las iniquidades de sus padres. Fíjense el orden, vuelvo. Para poder tener comunión con Dios, en primer lugar, mirémonos a nosotros mismos, saquemos todo aquello que estorba de la comunión con Dios, y en segundo lugar, reconozcamos todo lo mal como pueblo, como nación que hemos hecho. Y fíjense lo que hizo el pueblo de Israel. Primero confesó su pecado, cada uno en particular de pie, en humillación delante de Dios, y en segundo lugar, se acercaron a Dios y le mostraron lo que habían hecho sus antepasados, por lo cual también pidieron perdón. El versículo 3 dice que estuvieron el tiempo que estuvieron, ¿no? Imagínense esta situación. Estuvieron 3 horas, es un cuarto del día, 3 horas. Pensemos que el día comenzaba más o menos a las 6 de la mañana, y se consideraba día el día, ¿sí? La luz del sol se consideraba día. Entonces estuvieron aproximadamente unas 3 horas leyendo y otras 3 horas aproximadamente confesando. Esta situación
sin duda, imagínense el tiempo, ¿no? Piensen en nuestras mentes el tiempo, que para nosotros 1 minuto, 2 minutos orando es casi una eternidad. Imagínense estar 3 horas escuchando la lectura, como habían estado el primer día, quizás habían estado 6 horas, pero este día habían estado 3 horas, y 3 horas confesando su pecado y el pecado de sus padres. Los debe haber llevado a considerar no solamente toda su vida, sino la vida de todo lo que habían escuchado de sus padres y sus antepasados. Ahora, esto no llevó a más que, como dice el versículo 3 al final, a la adoración. Fíjense que a veces cuando nos miramos a nosotros mismos y todo lo en contraste con lo que la palabra de Dios es y lo que dice, nos lleva a considerar cuán débiles, cuán lejos de Dios estamos, pero cuán bueno es estar en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos nuestra condición y reconocemos nuestro pecado, lo primero que nos lleva a mirar es a Dios y darle gracias. Darle gracias por lo que hizo. Nosotros en esta época, en este tiempo, podemos ver, no solamente como veía el pueblo de Israel, de cuántas cosas los había librado, sino también, y en particular, de tanta gracia que hemos recibido por la muerte de Jesucristo en la cruz, por su perdón de pecado y la seguridad de una vida eterna. Tenemos la seguridad, no hay cosa que nadie que nos lo pueda quitar, como dice Romanos. No hay nada que nos pueda alejar del amor de Dios. Y al considerar esto, cuánto nos lleva esto a entender de que Dios es un Dios de gracia, de amor, que nos regala tantas cosas. Y cuán lejos estamos de eso nosotros, y cuánto más nos lleva a adorarle y a considerar lo santo, lo perfecto, lo digno a Él, que es de toda adoración. Esto los llevó a cantar, ¿sí? A alabar a Dios. El versículo 4 nos habla, en el capítulo 9, versículo 4, nos habla que se levantaron sobre la grada de los levitas, y nombra a algunos de estos levitas, y dijeron los levitas, levantaos, en el versículo 5 al final, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. No hay nada más importante que reconocer, ante ver nuestra situación y nuestra condición, de reconocer que Dios es un Dios eterno, un Dios de amor, un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. En primer lugar, en su alabanza ellos reconocieron a Dios. El versículo 6 nos habla de esto, reconocieron a Dios, y ahí se empieza a nombrar para el pueblo de Israel en particular, pero también podemos apropiarlo nosotros, la forma por lo menos, de cómo hicieron esa alabanza y ese reconocimiento. Dice en primer lugar, versículo 6, que reconocieron la creación de Dios. Reconocieron que Dios los hizo, ¿sí? Entender esto es importante, ¿sí? Saber de dónde venimos, quién es el creador, quién es el que generó todo este mundo, este universo, es alabar a Dios, reconocer su grandeza y su poderío. En segundo lugar, ahí reconocieron, y en particular quizás para ellos, reconocieron el llamado de Abraham. Y ahí fijaron quizás la línea de donde venían. Es decir, desde la creación, el llamado de Abraham, ahí en Génesis, y se fueron a mostrar y se dieron cuenta de la aflicción que habían sufrido ahí en Egipto, pero cuán cosas maravillosas había hecho Dios para cuidarlos y conservarlos. Esa es la idea de los textos 9 y 10. Y después, cuán grande fue Dios en cuidarlos en el desierto, ahí en los versículos 11 al 15, que nos muestran de que Dios fue un Dios grande, un Dios poderoso, que les dio comida, les dio sustento, les dio abrigo, les resguardó de sus bienes personales, les resguardó de sus ropas, les dio luz y les dio calor cuando no estaban, les dio un lugar donde el sol no les afectara, ahí en medio del desierto, y durante 40 años los resguardó.
Y así como reconocieron eso, si después vamos más adelante, no quiero leerlos por el tiempo, los versículos 16 y 17 nos hablan de que lo que hicieron los padres, ¿sí? Sus padres, el pueblo de Israel se alejó de Dios en el desierto e hicieron su propio camino, su propia voluntad, por lo cual se alejaron y su pecado estuvo presente. Y reconocieron, estos israelitas ahí, reconocieron el pecado de sus padres, de todo lo que habían hecho en el desierto, al haber adorado a ídolos, al haber quejándose de Dios, de su cuidado, pero también se dieron cuenta de, como dice el versículo 17, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Yo te aconsejaría que este texto lo subrayes, ¿sí? Lo subrayes para pensar de que si en algún momento caíste, si en algún momento hiciste algo que no tenías que hacer, Dios es un Dios que perdona, que es clemente, que es piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia, porque Él nunca nos abandona. Somos sus hijos, hemos sido comprados por sangre, por precio de sangre, por la sangre del propio Jesucristo, y somos sus hijos, y nunca Dios nos va a abandonar. No importa en la situación que estemos, no importa cuánto mal hemos hecho ante la presencia de Dios, Dios nunca nos va a abandonar. Y el pueblo alabó y recordó esta situación y reconoció en Dios que jamás los iba a abandonar. En tercer lugar, ¿sí? Para avanzar porque es un poco tarde. En tercer lugar, hay un pacto, ¿sí? Y ahí en el capítulo 9, del versículo 36 al 38, miren lo que dice, este sí lo voy a leer. Dice, he aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Pero miren lo que dice el versículo 38. A causa, pues, de esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes y nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y ahí comienza la formalización de un pacto, ¿sí? Quizás un pacto más para el pueblo de Israel. Algunos fueron audibles, otros escritos como este. Los hombres que fue realmente de compromiso, un compromiso verdadero, que el pueblo de Israel les llevó a tomar esta decisión de fijar un pacto, porque se daban cuenta de que eran siervos, que su pecado los alcanzaba cada día, que desde sus padres que venían cometiendo pecados y todo esto tenía una consecuencia en sus vidas, lo cual les hacía que todo lo que ganaban, todo lo que tenían, era de otros o era llevado por otros. Es que ahí es que reconocen en Dios que en Él solo pueden confiar. Y solo en Dios podemos confiar. Y esto nos lleva a nosotros, ¿no? Pensar en esto. Dios es un Dios maravilloso. De nuestra boca, de nuestra lengua, salen palabras preciosas, no solamente en cánticos, sino en cosas en oraciones que podemos decir. Ahora, la realidad de nuestra vida, la realidad de nosotros de cada día es que este Dios sea un Dios verdadero para nosotros, un Dios que reconozcamos todas aquellas cosas, pero también le miremos, le contemplemos y nos comprometamos. Nos comprometamos a poder hacer ante Él una promesa. Quizás no como esta, ¿sí? Pero sí teniendo en cuenta de que debemos ser fieles, debemos ser santos, debemos honrar cada día y debemos ser dignos su nombre
en nuestra vida. Este pacto está en el capítulo, ahí en el final del 9, y en el capítulo 10 es donde se nos muestra. Y dice el versículo 28 que todo el pueblo, todo el que tenía discernimiento y comprensión, firmó este pacto, ¿sí? Seguramente muchos representantes del pueblo firmaron este pacto. Este pacto hablaba de, y quiero no solamente nombrarlo, hablaba de un compromiso, de compromisos o de situaciones positivas y de situaciones negativas. Primero quisiera leer el compromiso positivo. Dice ahí en los versículos, en el siglo XXIX dice que andarían en la ley de Dios, era su compromiso. Andarían en la ley de Dios y guardarían y la cumplirían. Habla de que cumplirían todos sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Era el compromiso. Estaba escrito esto, estaba escrito literalmente, ¿sí? No era un compromiso solo de palabra que quizás se podía olvidar, era un compromiso escrito. En segundo lugar, en los versículos 32 y 33 nos habla de que se comprometían a dar ofrendas extras, ¿sí? Ofrendas que eran extraordinarias. No solo las ofrendas que daban habitualmente, sino ofrendas extraordinarias. En el siguiente se comprometieron, en los versículos 35 al 38, se comprometieron a organizar el servicio y a cuidar lo entregado a Dios. Seguramente lo tuvieron que hacer esto porque seguramente no estaba pasando. Y tuvieron que hacer esto. En cuarto lugar, se nos habla de que no abandonarían la casa de Dios. Evidentemente, y por eso también Esdras tiene que llegar al templo, y por eso también Nehemías tiene que llegar. Se habían olvidado de la casa de Dios. En Ageo también se nos relata una situación muy similar. Se habían olvidado de la casa de Dios y del cuidado. Bueno, era tiempo de comprometerse a cuidar la casa de Dios. En Malaquías, en el capítulo 1, versículos 6 al 14, o en el 3, del 8 al 12, se nos muestra que este pacto fue cumplido, pero hubo un tiempo que no fue cumplido. Cuando Nehemías volvió otra vez al reino, al imperio, dejaron de cumplir el pacto. Y cuando Nehemías regresó como gobernador nuevamente, volvieron inmediatamente a cumplir el pacto. Terminando ya. Y perdón por la extensión del tiempo. Vimos que hubo un avivamiento que generó un cambio de actitud en la gente, que les animó y les activó a hacer algo, ¿sí? Todo esto les llevó a arrepentirse y a darse cuenta de lo que estaban haciendo, lo que habían hecho, y a reconocer su pecado y a conocer a Dios como aquel único digno de adoración. A reconocer a Dios que estuvo en medio de ellos y que su gracia los alcanzó cada día. A agradecerle a Dios que es un Dios que perdona, un Dios que es piadoso, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, porque nunca los abandonó. Y por último, fueron a buscar e hicieron un pacto. Y este pacto formal con Dios, que quedó escrito y que se incumplió luego, lo vemos ahí en Malaquías, se nos relata esta situación, nos lleva a pensar de que es necesario fijarnos cada día en nuestras promesas hacia Dios y en nuestro compromiso con Dios. Todo esto nació en el capítulo 8, en el versículo 1 al 3, cuando se juntaron y leyeron la palabra de Dios. Miren cuán importante fue para el pueblo de Israel leer la palabra de Dios con conciencia, apartando el tiempo y buscando lo que Dios quería. Cuán importante. No quiero extenderme más y decir que Dios en su palabra es infinito y que tiene siempre un mensaje importante para nosotros y que nosotros debemos obedecer y cumplir, no como una rutina, sino como palabra de Dios, entendiendo la magnitud de esto. Sebastián. Gracias, Adri. La verdad que son capítulos que la idea es estudiar el libro de Nehemías y seguir todo este estudio, pero si uno se pone a pensar, tienen un montón de versículos de los cuales se podría sacar un mensaje completo. Y está bueno que todos tienen que ver con la palabra de Dios, con los resultados que tiene el hecho de juntarse y leer la palabra de Dios. Me quedaba ahí en los primeros versículos del capítulo 8,
que me gustaba que la entendieron. Y está bueno cuando volvían a sus casas contentos porque la entendieron. Y cuando entendemos la palabra de Dios, y fíjense, algunos la entendieron, volvieron contentos, otros al otro día se volvieron a juntar para estudiarla más detalladamente, y al estudiarla más detalladamente se dieron cuenta que estaban haciendo algo mal. Y capaz que es cercano esto a cualquier cosa que nos puede pasar a nosotros, de cuando entendemos la palabra, ponernos a estudiar más detalladamente, y que cuando encontramos que algo lo estamos haciendo mal, hacer como hicieron ellos, recalcular, arrepentirse, mirá, no me di cuenta, esto lo estaba haciendo mal, bueno, lo empiezo a hacer bien, simplemente eso. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener esa misma actitud de leer la palabra, entenderla, estudiarla detalladamente, como hicieron ellos, y después, en todo caso, si algo estamos haciendo mal, identificarlo. Y fíjense que el resultado de eso, al fin y al cabo, es la alabanza que aparece después en el capítulo que es el 9. Yo ahí me tomé el detalle de leerlo, léanlo, y fíjense, no tiene que ver con el estudio que estamos haciendo ahora, porque es un resumen de todo el Antiguo Testamento, pero fíjense los verbos de lo que hizo Dios y de lo que hizo el pueblo. Y si te fijas, los verbos que hizo Dios no para de dar, perdonar, les dio maná, les abrió el pozo, y vas viendo todo lo que hizo Dios. Y te fijas que hizo el pueblo y dice, y fueron arrogantes, y le desconfiaron, y se fueron por otro lado, y desobedecieron. Y al fin y al cabo nosotros somos eso también, y hicimos eso mismo. La verdad que muy lindos capítulos para leer después en la semana detalladamente. Y después, detalle, yo también iba leyendo acá, en el capítulo 10, dentro de los que firmaron, ¿saben quiénes firmaron? Y está lindo de venir haciendo el estudio. Los que habían pecado en Esdras 10, que se habían casado con las mujeres, con otras mujeres, se habían tenido familia y todo eso, ellos también firmaron, porque dice que firmaron, lo tengo acá, y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios. O sea, los que en Esdras 10 habían dejado a sus mujeres, se habían dejado del lado del costado, sí. Bueno, después aparecieron construyendo y ahora aparecen recontra comprometidos firmando. De manera que también habla de esa, no solo hubo una reconstrucción del templo, de las murallas, de la ciudad, sino que también hubo una reconstrucción espiritual fuertísima, de que también podemos tomar un montón de notas. Iba a orar, pero me parece que Tomás no me lo va a dejar, así que Mauri, ¿querés cerrar con una oración? Dale. Señor, te damos gracias por la posibilidad de seguir estudiando este libro de Nehemías, gracias porque podemos ver la reconfirmación del pacto que hizo el pueblo con tu palabra, Señor, porque se reencontraron con tu palabra, con tu voluntad. Te pedimos que esto podamos experimentarlo en nuestras vidas también, diariamente, Señor, que podamos ratificar nuestro compromiso con tu voluntad que está expresada en tu palabra, Señor, en la Biblia. Te pedimos que pueda ser una realidad en nosotros. Seguimos bendiciendo a lo largo de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Mauri.